Hola amigas y amigas, es un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a revisar un tema que es de mucha importancia por la frecuencia con la que se está dando en la actualidad y que es la patología de rodilla. Esa patología que cada vez es más común en la gente joven y en todas las edades. Y esa temática de esas enfermedades que provocan dolor de las rodillas cuando estamos caminando, cuando vamos a subir gradas, cuando bajamos gradas o cuando nos sentamos, nos hincamos. Y esto es lo que va a provocar que interrumpa nuestra actividad, interrumpa nuestra forma de ver la vida y de abordar la vida. Y dentro de la patología más común de la rodilla, pues tenemos que ver que antes los tratamientos para el dolor de la artrosis o el envejecimiento articular era fijar la rodilla o bien abrir la rodilla y quitar la sinovial, que es una parte interna de la rodilla que se inflama y que es la que también produce líquido de la rodilla. Hay muchos mitos con respecto a que se riega líquido la rodilla. No se riega líquido la rodilla, sino que se produce más y eso produce la inflamación de la rodilla que es tan común cuando hay una patología. Aquí observamos cómo inicia la cirugía cuando todavía no había cámaras, era bajo visión directa para que se dejara de hacer estas cirugías grandes donde abríamos toda la rodilla y resecábamos y luego el proceso de cicatrización a veces era más complicado que la misma cirugía. Y es que la rodilla tiene muchas estructuras. En la parte posterior tenemos nervios, arterias, venas y los músculos no van a estar dentro de la rodilla, sino que se van a ir a insertar cerca y esto va a permitir que si hay un desequilibrio muscular, la rótula no se centre y vamos a provocar problemas. De las estructuras que tenemos en la rodilla, esta es azul, es el ligamento cruzado anterior, esta roja es el ligamento cruzado posterior, esta moradita es el ligamento colateral lateral y este verde es el ligamento colateral medial. Esto blanco que observamos acá van a ser la estructura de los meniscos, el menisco lateral, el menisco medial. Todo esto blanco es el cartílago articular y por supuesto que aquí en el centro de ambos lados también hay cartílago. Este cartílago tan famoso en la actualidad porque ya nos hemos dado cuenta, pero ahora no solamente los médicos y médicas, sino toda la gente, que es muy importante conservar nuestros cartílagos. En la cirugía articular, lo que hacemos a través de unas pequeñas incisiones, nos permite observar mucho más que cuando abrimos completamente. Esto a través de una cámara y a través de pinzas, a través de rasuradoras, a través de diferentes implementos quirúrgicos como bisturí eléctrico, que nos permite llegar a los sitios más recónditos de la rodilla y dañar muy poco. Este fue el primer sistema de video casero que se inicia en 1963. Ahora los equipos son bastante sofisticados y también el material que utilizamos. Las lentes que usamos hay de 0 grados, de 30 grados y de 70 grados. Esto nos permite ver en diferentes ángulos y la fibra óptica, que es la fibra que nos va a pasar la señal de la luz, fue inventada en 1970 y nos da una luz muy buena para tener imágenes excelentes como la que vemos en medio. Y aquí estamos observando cómo se pintaron las estructuras para que ustedes puedan verlo bien, pero en realidad cuando operamos no pintamos las estructuras.
Esta es la rótula, este es el tendón rotuliano, estos son los cóndilos lateral medial y esta es la meseta lateral y la meseta medial. Y cómo ingresamos a través de un agujerito, ya podemos ver por dentro cómo es el caso de esta imagen del centro. Aquí vemos el ligamento cruzado anterior, vemos cómo están sus fibras, vemos la imagen que nos está dando la fibra óptica con la luz y la cámara de alta definición. Este es el cóndilo femoral lateral, vemos aquí la meseta tibial, y esta cirugía realmente vino a revolucionar muchas cosas, pero el resultado de las cirugías depende de muchos factores, entre ellos la genética y la cuestión del estado del paciente, las enfermedades concomitantes como la diabetes, el tiempo de ser diabético, la presión arterial, la hipertensión arterial y el tiempo de ser hipertenso. Entonces observamos las definiciones, vemos cómo el cartílago se ve muy bonito, toda esta imagen, lo mismo acá, lo cual nos habla de un cartílago sano, por lo menos en esa zona. A diferencia de cuando observamos este tipo de tejido que estamos viendo acá, que es una sinovitis, es decir, el tejido interno de la rodilla se inflamó y produce más líquido. El líquido sinovial de la articulación de la rodilla es de 4 a 6 centímetros cúbicos. Para que tengan una comparación, una cucharada sopera grandecita tiene 4 centímetros o 4 mililitros. 4 mililitros, entonces, esa es la cantidad de líquido sinovial que normalmente tiene la rodilla, de 4 a 6 centímetros cúbicos, pero en estos casos incluso observamos cómo la rótula está muy alejada del fémur porque hay demasiado líquido, independientemente del líquido que ya se introdujo para la cirugía. Ahora, tenemos diversas patologías, desde las lesiones de los meniscos, que son de las causas más comunes, hasta procesos inflamatorios, como el que veíamos que también es muy común, producto de una caída, que puede ser de niño, una caída también de adolescente, y esto va a provocar sus procesos inflamatorios que dan a sintomatología como que se hubiera roto el menisco, como que hubiera pasado algo mucho más grave. Pero también tenemos otras imágenes como estas, que parecen como caniquitas, y es una condrocalcinosis. Hay algunos pacientes que tienen problemas de gota, el síndrome gotoso, es decir, el aumento del ácido úrico, pero patologías similares que no son gota se dan como la pseudogota, donde está la condrocalcinosis, y entonces hay acumulación de ciertos componentes que se forman como piedritas dentro de la rodilla y que nos atoran la rodilla, nos estorban la función y además nos dañan lo que va a ser la estructura del cartílago. Y entonces encontramos así estas estructuras que en un momento dado pueden atorar la rodilla, y es lo que estamos observando en estas imágenes. Ahora, otra patología ahora muy común, y vale hacia este pleonasmo, son las fracturas de las mesetas tibiales. Esto se da muy común por accidentes de motocicleta. De hecho, los accidentes desde estar parado y de repente la motocicleta colee, suficiente para que en una rodilla que no esté muy fuerte y que son las rodillas comunes en la actualidad, se produzca una fractura como esta de la clasificación de Schasker. Y aquí la artroscopía, la cirugía articular, se vuelve un auxiliar extraordinario porque cuando operamos, abrimos mínimo, por ejemplo, en esta fractura tipo 1, colocamos un tornillo canulado, otro tornillo canulado, puedo poner 3, y aparte entro a la parte de la articulación, lavo el sangrado que tiene,
quito toda la sinovial que está inflamada y entonces el paciente ni tiene dolor y además le permite mover bien sus estructuras. Por ejemplo, en este paciente aquí se ve la fractura, vemos una línea y otra línea hacia arriba y observamos el menisco. Quiere decir que la fractura está en la meseta tibial y ese es el menisco medial. Entonces, la cirugía articular se ha convertido en un extraordinario elemento que ayuda a este tipo de tratamientos con resultados excelentes, aunque por supuesto que nuestros pacientes quieren caminar en cuanto los operamos, pero tampoco se puede hacer eso, sobre todo en este tipo de fracturas. Quizás en una lesión de meniscos, sí, si remodelamos nada más, podemos ponerlo a caminar, no solamente al otro día, al mismo día. Los resultados van a variar de acuerdo a eso. Vamos a encontrar en algunos casos artrofibrosis, es decir, vamos a encontrar tejido que se va a formar en la rodilla por no usarlo, por tenerlo mucho tiempo inmovilizado. Esto puede pasar también en el hombro, en las articulaciones en general, y que ahora ya operamos por vía artroscópica, como es el caso del hombro, el caso del codo, el tobillo, incluso las articulaciones de la muñeca y de las falanges o interfalángicas, es decir, la de los dedos. En esta imagen que observamos, vemos cómo se lesionó el menisco, que es una de las lesiones también comunes, en forma de libro, es decir, a nivel del ultrasonido se vería normal, se vería bien la estructura del menisco, sin embargo aquí, bajo visión directa, bajo visión artroscópica, estamos observando cómo está abierto y eso es lo que está provocando el dolor. En este caso se está haciendo la reparación, primero desbridando los bordes para que sangren y luego haciendo la sutura para que se fusione y vuelva a quedar esta estructura del menisco, para no quitarla, para no remodelarla y que continúe protegiendo a la articulación. Entonces, en las clases de medicina que damos en alguna universidad, a veces a todos mis alumnos, que en ocasiones son 100 en varios grupos, un poquito más de 100, cuando voy a hablar de patología de rodilla, les pregunto, levante la mano al que no le haya dolido la rodilla. Y sorpresa, en muchos de los casos, nadie levanta la mano porque a todos les ha dolido la rodilla. Estamos hablando de médicos que fluctúan entre los 21 a los 23, 24 años, es decir, gente muy joven que está en la plenitud de su vida y que ya tiene o trae una patología de la rodilla. ¿Y esto por qué se da? En la actualidad tenemos muchos factores que podríamos tratar de evitarlo. Una de ellas es la falta de ejercicio desde la infancia. Esa falta de ejercicio desde la infancia que de una forma u otra ha tratado de ser suplida por los papás. Observo a los niños que van con su trajecito de artes marciales a la escuela, pero muy poquitos niños observo en los parques haciendo algún tipo de actividad. En el caso de los niños menores de 10 años, lo que preferimos es hacer activación deportiva. Es decir, no meterlos a un deporte como tal, sino dejarlos que jueguen y encaminarlos hacia ese tipo de actividades o de deportes. Sin embargo, lo que pasa en la realidad es que no estamos haciendo ese trabajo. Ahora, nosotros como papás no estamos haciendo actividades deportivas, entonces queremos inculcar en nuestros hijos actividades deportivas, pero nosotros no las estamos haciendo, no nos estamos cuidando y esto está repercutiendo en las nuevas generaciones que están teniendo cartílagos más débiles o débiles y además estructuras de las articulaciones
más frágiles. No hemos tomado conciencia de los alimentos chatarra y que con facilidad se nos ofrece a las 24 horas. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso porque lo que estamos observando en este tipo de cirugías, donde las indicaciones son la inflamación de la sinovial, de la cual ya vimos imágenes, la resección del retináculo lateral, que esto es una cuestión que se trae de nacimiento y que afecta a la función de la rodilla, los desgarros de los meniscos, menisco medial, menisco lateral, un menisco discoide, es decir, que no tenga el agujero del centro y entonces el fémur no puede deslizar bien, un desgarro del ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, que fue los que mencionamos al principio, y una lesión condral y condromalacia, es decir, una lesión o una apertura del cartílago, donde se observa el hueso en lugar del cartílago, y una condromalacia, que es una lesión parecida, pero aquí hay un reblandecimiento del cartílago, y generalmente esto es a nivel fémuro-rotuliano, es decir, entre la tapita de la rodilla y el fémur. Y digo la tapita de la rodilla porque así se refieren mis pacientes a esa parte. Aquí observamos cómo esto que vemos como un hondo es el surco rotuliano, donde va a deslizar la rótula. En este paciente observamos un cartílago más o menos bueno, y digo más o menos porque observamos como ciertas pelucitas pequeñas que se ven en la orilla, y esto no debería verse, quiere decir que tiene ya algún tipo de daño, aunque todavía discreto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ejercicio, pero un ejercicio planificado. He hablado mucho de la planificación del ejercicio, hemos mencionado acá esto dentro de los programas, hemos hablado de los ejercicios para la salud, de cómo planificar nuestros entrenamientos, se ha mencionado, y pueden revisar los programas, se quedan aquí en Ultimatum MX para que puedan tener más información. También nos pueden escribir a el correo eliteabctrauma@gmail y sexure@gmail, y esto para poderles comentar un poco más o ver la página de nosotros. También los cuerpos libres intraarticulares, como veíamos en la condrocalcinosis. Por supuesto que hay accidentes como la ruptura de una esmeril y que se meta una parte de metal adentro de la rodilla. Eso sí, sería un cuerpo extraño intraarticular. Pinzamiento del paquete adiposo, que sería la grasita de la rodilla que se encuentra bajo el tendón. Si ustedes están sentados y se tocan la tapita de la rodilla o la rótula y luego abajito tocan el tendón y a los lados van a tocar grasita. Hay veces que observamos mucha grasa ahí y esto provoca dolor y alteraciones dentro del cartílago, y esto puede deberse a una caída de rodillas que puede ser desde la infancia, y entonces empezamos a tener periodos de dolor, de dolores intensos, sobre todo cuando estamos parados mucho tiempo o cuando estamos hincados o cuando estamos mucho tiempo sentados y nos queremos parar. Yo les recomiendo a todos que cuando estemos mucho tiempo sentados, movamos tantito las rodillas antes de pararnos, para evitar que se lesione cuando nos paramos, porque la rodilla se desacomoda, los ligamentos se aflojan un poco, y en el momento de pararnos, bruscamente regresa a su lugar. Y por la enfermedad articular degenerativa, para esto es importante, si hacemos deporte, hacerlo bien hecho y evitar caer en los excesos. Pero si no hacemos deporte, tenemos que hacer algo. Uno de los ejercicios recomendados es caminar, y el caminar nos va a servir, para mejorar la parte pulmonar, la parte cardiovascular, y además para evitar la osteoporosis, porque a mayor esfuerzo, mayor depósito de hueso. Y con las infecciones debemos cuidar esta parte, sobre todo si el paciente es diabético, si tiene alguna predisposición, para que su sistema inmunológico esté
un poco deprimido, debemos cuidar estos datos y también tratar las infecciones cuando se presenten, como una salmonelosis con un problema respiratorio que por vía hematógena puede llegar hasta la rodilla. En general, estas son las patologías más comunes que podemos ver dentro de las articulaciones, como es la rodilla de la cual estamos hablando, y habrá oportunidad de continuarles platicando sobre esto en base a las preguntas que me manden o comentarios. Y esto es lo que comúnmente operamos en la actualidad, los que somos cirujanos articulares. Y por supuesto que sigan la programación de Ultimátum MX, los noticieros de la mañana, de la tarde y los demás programas como Paren Todo de Daniel Aceituno, entre otros, los programas de Línea Médica los días lunes, los días miércoles Guerreros de la Paz y los días viernes lo que debes saber de literatura en Mundo de Letras. Y me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo y no se olviden de sonreír, que hay que darle buen ánimo a la vida.